Esta es en la segunda parte del trabajo titulado Dichos Profundos. Y habíamos quedado en que íbamos a ver el desarrollo de las parábolas, y qué mejor que comenzar por una que es de alguna manera tradicional, que es la parábola del sembrador. Esta parábola habla de alguien que está sembrando la semilla, y el estudio que me dio por base esto que estoy compartiendo nos decía que se podía comparar eso con la iglesia de Éfeso, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Recuerda que el ángel, en el capítulo 1 y verso 20, dice lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y esta palabra ángeles aquí es la palabra mensajeros, y se refiere al que está llevando el mensaje de Dios a cada iglesia. Así se instituyó a partir de esta enseñanza que se trataba del pastor principal de cada congregación. Pero esto no significa que en todos los casos lo sea. Una cosa es Dios, otra cosa son las estructuras religiosas. Yo quiero que vos recordés que acá no estamos hablando de iglesias literales, sino de condiciones de una misma iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿por qué 7? Y porque 7 habla de la plenitud de la iglesia. De la plenitud de la iglesia. Dice: escribe esta carta a la iglesia y dile que tiene estos 7 problemas. Claro, él está usando iglesias como ejemplos, pero son parábolas. O sea, no está hablando con ellos, está hablando con vos. Tiatira no existe, es tu iglesia la que tiene el problema que leemos en la carta a Tiatira. Entonces Apocalipsis 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Nota que la voz del que habla sale de en medio de los 7 candeleros, y ya sabemos, por otros estudios, que el candelero es la iglesia. Dice esto, verso 2: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Pues sabés que él se introduce como el que tiene a los mensajeros en su mano. Vemos en la parábola del sembrador, cuando Cristo está en la tierra, un sembrador que siembra la semilla. Y acá vemos sembradores en una forma corporal. Vemos ahora que la siembra es corporal. Ahora, todos ustedes que están allí del otro lado, escuchándome, son sembradores de la semilla del reino. Dice que tiene 7 estrellas en la mano derecha de Dios. Siempre que hablamos de la mano derecha de Dios, es igual que el libro del capítulo 5 de Apocalipsis, que está en la mano derecha de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablando de la mano derecha, es la iglesia de los primogénitos. ¿Se acuerdan de José? Bueno, José es tipología de la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Que José es tipología de la iglesia. O sea que lo que te estoy diciendo es que hablar de José es hablar de la iglesia.
Él tuvo 11 hermanos y 10 de ellos eran medios hermanos. Los 10 medios hermanos representan la ley. El número 11 era de padre y madre, era completo, hermanos sanguíneos correctos. Y ese se llamaba Benjamín. Benjamín, que significa precisamente hijo de la mano derecha. Acordate que José no hizo nada, ni reveló nada, ni bendijo a nadie hasta que él, que representa a Cristo, no se unió con la mano derecha, que es Benjamín, que es la iglesia. Lo mismo que Cristo hoy no va a hacer nada si vos no te movés. Somos la mano derecha de Dios. Somos la diestra de Dios. Somos el poder de Dios. Somos la iglesia Benjamín. Busca después un estudio escrito que tengo por ahí que se llama El Día de Benjamín. Lo podés buscar precisamente por el buscador de la página y te va a saltar. Ahí habla de eso. La iglesia de los primogénitos. Benjamín es la iglesia más fuerte que existía en las tribus de Israel. Así que el mensajero tenía la simiente en su mano, pero ahora el mensaje tiene que ser algo corporal. Todo lo que vos no compartas, lo vas a perder. Por eso es que es indispensable unirse en espíritu con otros. No por política religiosa, no por política denominacional o ni siquiera de credo. Es por espíritu o no es. Todo lo que vos no compartas, lo perdés. Ese es el cenit, la cúspide, el sumum, o el centro o el epicentro de mi trabajo con ustedes. Todo lo que no se comparte, se pierde. Eso es aplicable, te digo, hasta para los negocios, ¿eh? Cuando te querés quedar con todo en la mano, lo perdés. Entonces, la parábola del sembrador se compara con la iglesia de Éfeso. Y es muy interesante eso. La segunda es la iglesia de Esmirna. Mateo capítulo 13, verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿En qué campo la sembró? En el tuyo. Pero mientras dormían los hombres, despertate, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Dónde dice que sembró la cizaña? Entre el trigo. Nosotros siempre creímos y creemos y decimos además que el problema está afuera. ¿No es así? Esto te está demostrando que no siempre es así. Y cuando salió la hierba, verso 26, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña
y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto quiere decir que hay una temporada en que el trigo y la cizaña se parecen. Claro, si estamos comiendo del árbol del conocimiento podemos juzgar mal. Lo que digo es que mientras la iglesia siga comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es como decirte entrar en el espíritu griego, no puede arrancar a nada ni a nadie. La gente a la cual la iglesia rotula como mala, en realidad es gente a la cual la iglesia no entiende. Y porque no la entiende y no sabe de qué está hablando, lo más fácil que tiene para hacer es declararla como mala. Por eso juzgan mal y en algunos casos se pierden hasta la visitación de Dios por juzgar mal, porque no saben lo que están haciendo. Dice, deja que crezcan juntas. Mira, Caín y Abel vivieron juntos un tiempo. Ismael e Isaac vivieron juntos un tiempo. Y todos fueron separados por la misma razón, o por el mismo motivo. Madurez. Luego dijo, deja que crezcan juntas hasta que llegue el tiempo de la siega. El tiempo de la siega, yo quiero recordarte, es el tiempo de la madurez. No se siega algo que no está maduro. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Voy despacio porque sé de lo que estoy hablando y sé que lo que estás escuchando no es un mensajecito común de día domingo. Está claro. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Yo quiero que vos notés que dentro de lo que ellos creían ser iglesia, había algo que no era trigo, sino cizaña. Decían ser judíos, pero no lo eran. Se parecía al trigo, pero no lo era. Se parecía al trigo, pero eran de la sinagoga de Satanás. Impresionante, ¿eh? ¿Te imaginas eso? ¿Cuántos de ustedes creen ser de la sinagoga de Satanás? ¿Cuántos son judíos? Porque la palabra dice que judío no es uno que es nacional o que tiene una identidad habitacional de raza o de nacimiento en una determinada tierra. Judío no es uno que es nacional, sino espiritual. ¿Cuántos son judíos? ¿No han leído Gálatas? ¿No leíste Gálatas? ¿Cuántos son judíos? ¿Y cuántos dicen ser judíos? Dice que hay algunos dentro de la iglesia que en verdad no son de la iglesia, sino que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Eso es lo que dice. Estoy hablando de algo que no se pueda probar a diario en distintas latitudes del planeta. Estoy hablando de algo que estoy inventando porque estoy resentido, enojado con alguien. O estoy hablando de alguien que ocurre, de algo que ocurre a menudo y que cualquiera de ustedes que me está escuchando ha podido verlo en algún lugar alguna vez. Ahora vamos a ver esto explicado por el mismo Señor. En Mateo capítulo 13,
verso 37 en adelante dice, respondiendo él, el Señor, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Entonces acá yo, tengo un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema, hermano Martínez? Que Satanás es un espíritu y no se procrea. ¿Cómo podría entonces tener hijos? ¿De qué está hablando? Mira, cuando la palabra no tiene sentido en lo natural, es momento entonces, quieras o no, te lo hayan enseñado o no, te guste o no, lo creas o no, se use en tu denominación o no, de ir a los símbolos y a las tipologías espirituales. Satanás no puede tener hijos, pero él mismo está diciendo ahí que sí los tiene, porque dice que la cizaña son los hijos del malo. Mirá Juan capítulo 8, verso 37. Jesús está hablando allí con los líderes de la iglesia. Juan 8, 37. Y les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entendelo así. Entendelo así. Esta gente, un grupo X, estaba persiguiendo a este ministerio solamente porque no entendían la palabra de ese ministerio. ¿Te suena familiar? A mí, créemelo, me suena familiar. ¿Has visto algo parecido en algún lugar en lo que llevamos de este siglo XXI? Vivas donde vivas. Estoy hablando para hermanos argentinos, pero estoy hablando para mexicanos, chilenos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, hispanos en general viviendo en Estados Unidos, que son muchos, hispanos en general viviendo en Europa, que también son muchos. Claro, ¿has visto algo parecido? Yo lo he visto, ¿eh? Esta gente quería matar a un ministerio, en este caso el de Jesús, pero es simbólico. ¿Por qué? La única razón por la cual querían matarlo era porque la palabra que ese ministerio portaba, traía, predicaba, proclamaba, difundía y enseñaba, no tenía cabida en ellos. Por eso el verso 38 dice, yo hablo, dice Jesús, de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces ellos se dieron cuenta, lo cazaron en el aire. Eran fariseos, pero no eran tontos. Y dice el verso 39, respondieron, fariseos, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Claro, Abraham era el ícono, la imagen central de todos ellos. Pero ¿qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que acá hijo no es el que es engendrado, sino por la calidad y la familiaridad de las obras que hace. ¿Te das cuenta? Y si vos andás presidiendo un ministerio que habla la verdad, eso te cataloga con la suficiente familiaridad como para ser considerado hijo del reino. Aunque del otro lado te llamen hijo del infierno. Porque es así, ¿eh? Claro, yo digo esto porque lo leí por ahí en un librito, no porque lo haya vivido. Ay, Dios. Dios los bendiga. Verso 40. Pero ahora, dice Jesús, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos dijeron eso. ¿Sabes cuánta gente así que cree que son hijos de Dios? Está cuestionando la forma en que él nació, ¿eh? Como no pueden matar el mensaje, ¿qué hacen ahora? Una cosa que yo no vi nunca: tratan de descalificar al mensajero. Suena familiar, ¿no? Escúchame, lo único que estoy haciendo es describir a los hijos del malo, ¿eh? No estoy inventando nada, ¿eh? Jesús entonces le dijo, verso 42, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Wow! Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Cuál es el lenguaje que él habla y que ellos no pueden entender? La parábola. La parábola es el lenguaje. Y como no la entienden, viene el malo y se lleva la palabra. Entonces, ¿ellos qué hacen? Persiguen al mensajero. Nota que la palabra, en primer lugar, no tiene lugar en ellos. Y en segundo término, no tienen la capacidad de escuchar la verdadera palabra. ¿Vos creés que yo no sé que hay gente a la cual otros hermanos la invitan a escuchar esto mismo que estás escuchando ahora y se duermen? Bostezan, se bloquean en la mente, les resulta imposible entenderme más de 3 palabras seguidas. Y se enojan porque no me entienden y entonces, bueno, entra la descalificación. Cuando la persona que los invitó dice, pero ¿cómo puede ser? Es espiritual esto, hermano, no es intelectual. El que escucha lo que viene de Dios, lo recibe y no se bloquea, no se duerme, no bosteza, está sintonizado en esa frecuencia. Y el que no, es evidente que no. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y entonces te da una regla. Si tenés la capacidad de oír la verdad presente, sos de Dios. En el momento en que ya no la oís, ya te estás saliendo del propósito de Dios, por lo cual ya no lo sos. ¿Por qué? Porque la verdad es progresiva. ¿Por qué la verdad es progresiva? Porque la verdad es una persona y estamos creciendo en él. Nuestra meta, entendelo, no es horizontal, es vertical. Estamos creciendo para arriba, no para el futuro. El fin, o sea, la finalidad de la iglesia es un estado de ser y no algo que vamos a hacer. Todo ministerio, toda canción, toda actividad, toda conferencia, todo mensaje debe producir un nivel de mentalidad que no tiene nada que ver con entretenimiento. Porque el estado final de la iglesia es un estado de ser. Esa es la meta de la iglesia. Llevarnos a manifestar algo que ya es real dentro de nosotros. Por eso en el capítulo 13, versos 39 en adelante de Mateo 13, 39, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles.
O sea que existe una palabra que te separa la cizaña. De manera, dice el verso 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. O sea que ahora ya sabes cómo va a terminar este asunto. Todo lo que es hijo del malo se elimina, para que lo que es hijo del bueno resplandezca ante las naciones. Ese es el estado final. No una apostasía y nosotros huyendo en un rapto, porque el anticristo se queda con la tierra. Esa es una teoría transformada en doctrina que ha castrado a los creyentes. Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Estos son los ángeles de Cristo, que dice en Apocalipsis que son mensajeros, no visiones espirituales. Cuidado, los ángeles de Dios son una cosa. Los ángeles de Cristo son otra, mensajeros. Y esos mensajeros, ¿qué van a hacer? Dice, y recogerán de su reino, ojo, no del mundo. Dice que recogerán de su reino. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque la cizaña fue sembrada entre el trigo. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Escúchame, está hablando de gente, no está hablando de cosas abstractas, iluminadas, etéreas, voladoras. Está hablando de gente. ¿Cómo los van a recoger? Con la hoz, dice, y la espada de dos filos que corta y separa, según la parábola, el alma y el espíritu del que no quiere entender esto. Y después dice, a los que hacen iniquidad. Y esa palabra allí es proscóneo, que significa alguien que está tan cercano a ti que te produce una caída fuerte porque no la esperas. Proscóneo. Te sirven de tropiezo. Proscóneo. Pros es cercanía. Cóneo, caída fuerte. ¿Por qué te caes fuerte? Porque no lo esperabas. ¿Y por qué no lo esperabas? Porque te lo produce alguien muy cercano y de confianza. Jamás lo hubieras esperado de él o de ella. También te suena esto, ¿no? Quizá lo hayas vivido. Las traiciones dentro de las congregaciones son moneda corriente por esta causa. Y claro, mientras estaban creciendo el trigo y la cizaña, eran igualitos. Pero cuando la verdad comienza a clarificar las cosas, los que sí la desean no son víctimas del espíritu de engaño del cual se nos advierte. Y los que no quieren o no se quieren comprometer con ella, entonces se van edificando como un cuerpo aparte. Y después que haya esa separación, ese es el crecimiento de los últimos días. Una iglesia fuerte no es una iglesia numerosa. La fuerza de una iglesia tiene que ver con la sustancia y con el entendimiento que tiene la gente que concurre a ella. No con cuánta gente va o cuánta gente tiene. ¿Por qué? Y porque Dios nunca usa números para hablar de fuerza. Al contrario,
envía a mucha gente de vuelta para su casita y se glorifica con pocos. ¿Cuántos seguían a Jesús? ¿Cuántos entrenaba él? ¿Cuántos seguían a Pablo? ¿Cuántos llevó a la escuela de uno llamado tirano? ¿Vas entendiendo? ¿Vas entendiendo? Como cuerpo aparte. Como cuerpo aparte. Nuestra medida es la que tiene que cambiar. No la medida de Dios. Dios está bien. En el capítulo 13, pero verso 31 de Mateo, del Evangelio de Mateo, dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. En Apocalipsis capítulo 2, verso 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Nota que Cristo se introduce como la solución. Y para eso trae, ¿qué? Una espada de 2 filos. Acordate de Hebreos 4:12. Y el problema de ellos es que andan engañados con Balaam. ¿Cómo lo van a resolver? Con la introducción del Señor. ¿Qué trae? Una espada que discierne hasta el tuétano del hueso y separa el alma del espíritu. Dice el verso 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Acá vemos un árbol. Acá tenés 2 lados de esta simiente. Acordate que Pérgamo significa matrimonios mezclados. Para que entiendan lo que está pasando con este árbol que tiene aves, vamos a ir a Ezequiel. Y vemos otra parábola en Ezequiel. Esto es un contexto negativo, porque lo está comparando a Asiria, pero la está comparando con un cedro. Acordate que la palabra dice que nosotros somos árboles, y Cristo te acaba de decir que somos como una semilla de mostaza. Ezequiel capítulo 31, verso 5. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Mismo libro de Ezequiel, pero unos cuantos capítulos antes, capítulo 17. Ezequiel 17, 22. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime.
En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto. Y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Esto es lo que estoy buscando. Esto es lo que estoy buscando. En este árbol, y este es el mensaje común de todas las parábolas, Dios está creando un reino, pero que no va a haber ciega sin separación. El mensaje de todas las parábolas es que dentro del ramaje del árbol hay toda especie de aves. Y sabemos que dentro de las especies de todas las aves, las hay buenas y malas. Noé llegó a estar estacionado cuando las aguas de la tribulación bajaron. Fue salvado por las mismas aguas que juzgaron a aquellos que eran impíos. Es decir, que aquello que trae juicio al malo es lo mismo que salva al bueno. Las plagas que mataron a Egipto fueron las mismas que salvaron a Israel. Las aguas que ahogaron a todos los impíos del tiempo de Noé fueron las mismas que lo salvaron a él. Y cuando el arca vino a posar, posó en el monte de Ararat, que significa la maldición está revocada. Y allí fue que él envió 2 pájaros. Fíjate que uno llegó hasta los confines de la tierra y nunca regresó. La vemos en Apocalipsis, revestida de la iglesia, diciendo que no será viuda. Pero la segunda paró en el río Jordán y, gloria a Dios, levantó una hoja de olivo. Cristo Jesús salió del Jordán y el Padre habló y dijo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Hay todo tipo de aves en la Biblia. El árbol de mostaza crece y se pone tan grande, tan grande. Tenemos mega iglesias, pero todo tipo de aves paran debajo de sus ramas. Ese es el mensaje común de todas las parábolas. Pensamientos, dichos profundos. ¿Por qué? Porque dice que Balaam te obliga a sacrificar y a tener falsas imágenes y a fornicar. Eso dice Apocalipsis. Te enseña a fornicar, te enseña a tener falsas imágenes. Entonces la doctrina de Balaam te trae pensamientos contrarios al propósito de Dios. Mateo capítulo 13, verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Dice que una mujer tomó levadura. Acordate que una mujer, o mujer, en la Biblia, siempre es iglesia. Una iglesia. Esta tiene 2 caras. La podés ver positiva o negativa. Pero el mensaje sigue siendo el mismo, ¿eh? Dice que tomó una medida de levadura. La levadura en la palabra tiene que ver con pecado. Mira 1 Corintios 5. El pecado es el hombre de pecado. Y el hombre de pecado es ¿quién? Adán. Adán, porque por un hombre entró el pecado al mundo. Romanos 5:12. Y si el pecado entró por un hombre, entonces el título de hombre de pecado le corresponde al que lo inició. Solamente hay 2 hombres en la tierra,
el primer Adán y el último Adán. Porque dice, Adán fue el primer Adán y Cristo fue el último Adán. Adán el primer hombre y Cristo el segundo hombre. 1 Corintios 15:45 dice eso. Ahora vamos a 1 Corintios 5 y vamos a ver qué cosa es la levadura esta. 1 Corintios 5, verso 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Acá vemos que la levadura, que está leudando las 3 medidas de la masa, puede ser el egocentrismo, puede ser la mentalidad adámica, o puede ser la vanidad personal. Mira Gálatas capítulo 5. No nos olvidemos en el camino que Cristo dijo respecto a los fariseos que nos cuidáramos de su levadura, ¿te acordás? La política religiosa también puede llegar a leudar lo que es la tridimensionalidad del hombre. Tridimensionalidad del hombre. La masa que Dios tiene es la masa del alfarero que está en su piedra. Gálatas capítulo 5, verso 2 en adelante. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, la ley se enseñorea por el juicio del hombre entre el bien y el mal, está claro, ¿no? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Una vez más, fíjate, es coherente el mismo mensaje. La verdad, no la letra, la verdad. Esta persuasión, dice el verso 8, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Acá vemos que la levadura es cuando estás fundado en algo equivocado. Y la iglesia todavía anda muriendo diariamente y lidiando, peleando, batallando con el Dios hombre. Escúchame, te estás desligando de la gracia. Adán murió, no tenía solución. Adán. No tenemos naturaleza adámica, no. Es que si yo pudiera orar más, sería más santo. Ese es el problema. Si no tenemos cuidado, cuando logramos ayunar 40 días, escribimos un libro. Y eso no glorifica a Dios. Porque empezamos a establecer doctrina, en este caso, la doctrina de los 40 días de ayuno. Es que este es más ungido que aquel porque logró ayunar 40 días. Entonces hay otro que anda enseñando que hay que orar 8 horas por día. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué es lo que pensaba el hermano que de alguna manera dio base a este trabajo? Pero yo pienso lo mismo. No es que digo lo que él pensaba, yo pienso también lo mismo. Por eso lo tomo. Lo que pienso yo es que ese señor vive de la iglesia. Porque trabajar responsablemente como el resto de la gente no puede. Fíjate que la gente que aparece en la Biblia trabajaba, no vivía del aire, ¿eh? Vamos a compararlo con Apocalipsis capítulo 2. Estamos hablando de levadura.
Claro, la otra manera de esto es que Cristo sembró en nosotros una semilla. Y el que comenzó la obra la va a terminar. Y va a leudar toda la masa. Y podés ver todas las escrituras positivas. Te dicen que no importa qué tan pequeño comences, que igual nos vamos a quedar con toda la tierra. Eso dice. Y te puedo llevar a Daniel, que te dice que la roca comienza cortada sin manos, y que cuando comienza a rodar llena toda la tierra. Cada vez que la palabra habla de reino, podemos ver positivamente que la semilla comienza insignificante, pero que después comienza a impactar en el mundo entero. No importa cuánta gente tengas en tu iglesia, si sos líder. No importa cuán pequeña sea tu iglesia. Si haces lo que debes, todo el mundo ya te teme. Porque la autoridad, tu autoridad, no se basa en la cantidad de gente que viene a tu iglesia. Se basa en la calidad de relación que tenés con Dios. Eso cambia un poco varias cosas, ¿no? Pero eso te permite a vos comprobarlo fehacientemente en tu propia vida espiritual, escuchando gente que vos sabés que tiene iglesias de 4, 5, 6, 7, 10.000 personas, qué sé yo, y escuchando gente que vos sabés también que no tiene ninguna iglesia, que es parte de una iglesia anónima, desconocida en su estructura física, diseminada por aquí y por allá, pero desparramada, diseminada también en todo el planeta. Y después vos, en tu espíritu, tenés la evaluación suficiente como para saber quién tiene autoridad. Apocalipsis capítulo 2, verso 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pues sabes que Jezabel es una falsa doctrina que ha leudado toda la iglesia. Y dice que enseña y seduce a los líderes. No es una mujer que profetiza. Esa es una mínima expresión de ese espíritu. No. Jezabel es algo que controla el destino de la iglesia engañándola con algo que es tan parecido a la verdad, pero que niega el poder determinar. Seduce a los líderes. Los seduce y los obliga a fornicar con el propósito de Dios. Y entonces estamos para siempre teniendo actividades. Actividades lunes, martes, de lunes a viernes, sábado, domingo, a la tarde, a la noche. Pero nunca terminamos porque no tenemos dirección. Porque en verdad, pese a toda la actividad que tenemos, no sabemos a dónde vamos. Jezabel tiene que morir. Y no estoy hablando de la señora esa que vos conocés que influye en el pastor. No. Estoy hablando del espíritu. Por eso Apocalipsis 4 dice que después de esto vio el trono. No vas a ver la dimensión de Dios si no tenés en tu vida la condición adecuada de iglesia. Escuchá y entendé de una vez. La iglesia no es aquella cosa que le dieron a tu pastor. La iglesia sos vos. Y la corrección es de él y de todos nosotros. Un líder, si querés llamarlo así, lo que hace, de pronto, es guiarte. La madurez viene por la aceptación de las responsabilidades que vos decidas tener. Yo escucho a miles echándole la culpa al pastor. Me dicen que si tuvieran otro pastor, las cosas andarían mejor. Escúchame, si la iglesia fuera buena, vos la dañás cuando llegás. No se trata de eso. Va más allá de eso. Mateo capítulo 13, verso 44.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A este tesoro escondido yo lo comparo con la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, eso quiere decir plenitud, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso significa, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y la vida que sí vivo, no la vivo por mí, sino por la fe de aquel que dio su vida por mí. Nota que este está muerto, pero vive. Está fundando en la verdad. ¿Lo entendiste al revés? Claro, yo también. Está fundado en la verdad. No importa lo que nos hayan enseñado. Esta iglesia, Sardis, tiene un tesoro en vasos de barro. Tienen la plenitud del Espíritu, sellado como arras. Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Fuimos sellados por el Espíritu por dentro, y según vamos quitando todo lo que es mentalidad adámica, se va revelando la plenitud de Cristo. Sardis dice, tiene un tesoro escondido. Y el tesoro escondido es aquel que caminaba en medio del candelero, que es la iglesia. Anda dentro de nosotros. Y la Biblia lo que intenta es revelarlo o quitar las cosas que estorban para que sea visto claramente. ¿Cuántos entienden que cuando el mundo mira lo que es el cuerpo eclesiástico, ve división, ve disensión, ve doctrinas, ve peleas? Se confunden en cuanto a dirección, y si estás buscando para dónde ir, cuándo invertir o cuándo no invertir, ciertamente la iglesia no es de ayuda. Pero cuando comenzamos a destrozar los errores que vemos en estas iglesias del Apocalipsis, que son los mismos errores que señalaban las parábolas, vemos que el mensaje de la Biblia sigue siendo el mismo. Él siembra un campo, comienzan a crecer las cosas, y después hay una separación. ¿Te acordás del estudio que escuchaste hace poco? Tiempo de separación. Para que la verdad sea manifestada. ¿Por qué es tan difícil entender esto? Porque a lo mejor, el que se tiene que separar es tu hermano, tu esposa o tu esposo. Pero se separa para ser tratado por Dios. Y no te preocupes, porque toda rodilla se doblará. Toda. Por eso dice, bendito tú que creíste sin ver. Pero vos creés creer viendo. Vos querés creer viendo. Toda rodilla doblará. Y él siempre se sale con la suya, ¿eh? Te ama hasta que lo haces. No me ames tanto. Mateo capítulo 13, verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado gratis una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La iglesia de Filadelfia dice que tiene una puerta abierta, ¿no es cierto? Cuando vemos a la ciudad y a la Nueva Jerusalén, todas las puertas son perlas. Todas las puertas de la ciudad son
perlas. Y Filadelfia tiene la puerta abierta. Nota la comparación. El mensaje es el mismo, ¿eh? Es constante en toda la Biblia. Filadelfia te habla, entonces, de comprar el campo. Es una posición adquirida por Dios, sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y la palabra redención significa el desate de los sellos. ¿Qué están atando los sellos? Al que anda en medio del candelero y espera ser revelado. Eso están atando. No se ve. Hay que revelarlo. También podemos ver que el mercader que busca perlas es aquel que busca la sabiduría de Dios. Y ahí está Eclesiastés. Ahí está Proverbios. Ahí están todos los salmos que nos hablan precisamente de la sabiduría. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La sabiduría produce esta perla. Ellos guardaron la palabra. Por eso en Proverbio dice, hijo mío, guarda la sabiduría, porque es más preciosa que la plata y el oro. Entonces vemos que la perla se compara con las puertas de la ciudad, que son 12 perlas. Y no es que son 12 perlas literales. La perla es el animal que para conseguir la entrada hay que sacrificar. ¿Cuánto sabe que para conseguir una perla hay que sacrificar el animal que la tiene? Hay que sacrificar el animal para extraer la perla. Cristo es la puerta. La perla se obtiene por la muerte de algo. No le podés quitar la perla sin matarlo. Ya estás observando que el epicentro de las parábolas es transmitir el merismos de que sí, es normal que en los últimos días haya una separación para que algo se trabaje más profundo. De hecho, esa separación está comenzando en este tiempo. Acordate que las bienaventuranzas fueron dadas a los 12 discípulos, no a las multitudes. Las multitudes se quedaron en el llano. Y solamente los 12 discípulos subieron al monte. Cuando ellos bajaron del monte, volvieron las multitudes. Hay ciertas cosas, tengo que decirte, que las multitudes no quieren oír. Si aquel episodio hubiera tenido que ser titulado hoy, muy probablemente no le hubiéramos puesto de título Bienaventuranzas. Lo hubiéramos titulado algo así como Principios para crecer en la plenitud del reino, por ejemplo. Por eso lo tenían que hacer 12 personas. Las multitudes todavía venían a decir, ayúdame que no sé hacer nada. También te suena esto, ¿no? Mateo capítulo 13, verso 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. ¿Quién dice que va para afuera? Lo malo. Te pincha la teología a veces, ¿eh? La misma Biblia, que se supone estudiaron los viejos cabezones que crearon las doctrinas denominacionales. Verso 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles. ¿Qué ángeles? ¿Qué ángeles? Los que él había desatado en la otra parábola. Y apartarán a los malos ¿de dónde? ¿De dónde apartarán a los malos? De entre los justos. Ojo, no habla de los malos que están afuera.
Porque esos se identifican solitos. ¿Cómo no te vas a dar cuenta si el señor ese que vive a la vuelta de tu casa es malo o no es malo? Los de afuera se identifican solitos. A estos no hay que separarlos. Ya están. Hay que separar a los que están adentro. Cizaña junto al trigo. En muchas cosas malas casi existe un orgullo especial que los lleva a identificarse sin simulaciones. Al que hay que descubrir, en cambio, es al lobo vestido de oveja. Ese es el que no se sabe. Porque a veces son lobos por ignorantes. Por eso digo que toda rodilla se dobla. Hay veces que el lobo es lobo, pero piensa que es oveja. Saulo, ¿te acordás de Saulo? Andaba matando a la iglesia pensando que le hacía un favor a Dios. Y dice la palabra que fue llamado desde el vientre de su madre. Él trabajaba para Dios. Dios le cambió el mensaje. Eso fue lo que dijo. Y al cambiarle el mensaje, sus actuaciones cambiaron. ¿Sabes cuál es la gratificación más grande que tengo personalmente en este ministerio? Recibir correos donde alguien me dice: entrar en contacto con esta palabra cambió mi vida, pero cambió de verdad mi vida. Ya está. Eso es madurar a los santos, o sea, perfeccionar. La palabra es perfeccionar, pero significa madurar. Madurar a los santos es la obligación ministerial. No hay otra. Todo lo que es reconocimiento, aplausos, homenajes, déjalo, para que los hombres se envanezcan junto a los hombres. Pero el verdadero ministro se gratifica y da gloria a Dios y se siente bien cuando alguien dice: estaba prisionero y gracias a esta palabra que compartiste conmigo, que no es tuya, que es de él, soy libre. Ya está. ¿Sabés lo que vale la libertad? Sobre todo dentro de las estructuras eclesiásticas. Claro, cuando vos hablas de libertad en algunos lugares, te dicen: porque querés hacer lo que querés. Estoy hablando de libertad en Cristo, no de libertinaje en Satanás. Ahora, si no crees que yo pueda ser libre en Cristo, ¿para qué me tenés acá como hijo del Señor? Pablo tuvo que tener una revelación de letra, no de Cristo. No es doctrina, es que la palabra sea revelada a través de la letra. Así es. Y a esto lo comparo con la última iglesia de Apocalipsis, la de la Odisea, que te dice lo siguiente. Escúchame, una vez más, usando el modelo del tabernáculo, el atrio frío. El atrio frío. El lugar santísimo caliente. O sea, el atrio frío. El lugar santísimo, que es la otra punta, lo más profundo, caliente. Si estás en la era de la iglesia, o sea, en el mover carismático, atraído y deslumbrado por los dones, estás tibio. En el momento en que vos dejás de transicionar con Dios, ya Dios te considera malo. Malo en el sentido de que aquello que comenzó bien ahora es piedra de tropiezo para otros. ¿No has visto esto alguna vez? Si sos líder y tenés una iglesia fuerte y la gente te respeta como tal en la sociedad, y vos dejás de transicionar con Dios porque te conviene hacerlo de otra manera, o por respeto o por obediencia a los dictados internos de tu denominación, vos confundís al pueblo. Porque como el resto de las otras iglesias comienzan a transicionar y vos andás ahí, todos dicen: bueno, pero ¿será la verdad esta o aquella? Y no, como aquí hay mucha gente, tiene que ser esta, dicen. Claro, porque la gente cree que donde hay muchos, hay verdad. Yo siempre tengo un estudio también que se llama así. Multitud. No es verdad, es multitud. La verdad es que en toda la Biblia, las multitudes eran las que se quedaban atrás y no las que transicionaban.
Así que, aunque tengas oposición, transiciona hasta llegar al otro lado del velo. Y las parábolas te hablan del proceso sistemático de Dios, preparando un pueblo para glorificarse. Lo vemos en Apocalipsis y lo hemos visto en Mateo. Esto es todo. Tenés dos partes para escuchar, ahora las podés escuchar juntas, porque es un contexto que te dividí en dos partes para que no se hiciera tan denso, tan pesado. Estudialo. Te va a aportar algo más. Y quizá, gloria a Dios si así fuera, podrás alegrarme alguno de mis días haciéndome saber que esta palabra o alguna otra cambió de verdad tu vida, pero cambió de verdad tu vida, ¿eh? No ese cambio que a veces hemos simulado con sonrisas llenas de pasta dentífrica en la puerta de un templo para hacerle creer a los demás que estamos bien, cuando por dentro Dios y nosotros sabemos que no lo estamos. El cambio que Dios quiere es el cambio real, no el figurado. Estos son los dichos profundos. Tenés una semana para volver a estudiar este y el anterior, que seguramente ya bajaste. ¿Tenés dudas? ¿Tenés respuestas? ¿Tenés reacciones? Mándame un correo. En el asunto poné dichos profundos, 1 o 2, el que sea, y me lo mandás a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Será un placer leerte. Y si puedo, responderte. Y si no, al menos me habré dado por enterado. Dios te bendiga. Gracias por estar allí.